Capítulo 1. Yo soy. ¿Cuál es el significado de yo soy y cómo se relaciona con el concepto de conciencia? La frase yo soy es una autodefinición del absoluto, la base sobre la cual descansa todo. Es la primera causa sustancia y la autodefinición de Dios. Yo soy es un sentimiento de conciencia permanente, y el centro de conciencia es el sentimiento de yo soy. Este sentimiento de conciencia es siempre el mismo en medio de innumerables formas. La conciencia es una, manifestando en legiones de formas o niveles de conciencia. No hay nadie que no sea todo lo que es porque la conciencia, aunque se expresa en un número infinito de niveles, no es divisional. No hay separación real o brecha en la conciencia. Yo soy, no se puede dividir. El mismo centro de conciencia es el sentimiento de yo soy. Uno puede olvidar quiénes son, dónde están y qué son, pero no pueden olvidar que yo soy. La conciencia del ser permanece independientemente del grado de olvidar quién, dónde y qué es. En esencia, yo soy, es la realidad a la que debemos recurrir, sin importar lo que pase, para explicar el fenómeno de la vida. Es el concepto mismo de yo soy, lo que determina la forma y el establecimiento de su existencia. Todo depende de la actitud de uno mismo hacia uno mismo. Lo que uno no afirma como verdadero de uno mismo no puede despertarse en el mundo de uno mismo. Por lo tanto, está muy claro que solo hay un yo soy, y ustedes, yo soy. Aunque yo soy es infinito, según el concepto de uno mismo, solo están expresando un aspecto limitado de su infinito, yo soy. Capítulo 2. Descubre el poder de tu conciencia. En este capítulo, descubriremos cómo el cambio de nuestra conciencia es la clave para manifestar nuestros más grandes deseos en la vida. ¿Cómo? Porque la conciencia es la única realidad y la primera causa substancia del fenómeno de la vida. Imagina que la conciencia es como la semilla de un árbol. Si queremos construir mansiones más estables, es decir, manifestaciones de conceptos más altos y poderosos, debemos plantar una semilla diferente, es decir, cambiar nuestra conciencia. Esto significa cambiar nuestro concepto de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Por qué es tan importante la conciencia? Porque nada tiene existencia para nosotros, excepto a través de nuestra conciencia. Todo lo que vemos y experimentamos en nuestra vida es el resultado de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, si queremos comprender el fenómeno de la vida, debemos mirar a nuestra conciencia como el único fundamento sobre el que se construye nuestra realidad. Si aceptamos la idea de una primera causa, debemos entender que todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo la misma cosa. En otras palabras, si la primera causa es luz, todo lo que surge de ella seguirá siendo luz. De manera similar, la primera causa substancia es conciencia, lo que significa que todo lo que surge de ella seguirá siendo conciencia. Por lo tanto, nuestra conciencia es la única realidad y la única sustancia que existe. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que todo lo que experimentamos en nuestra vida, incluyendo nuestras circunstancias, condiciones y objetos materiales, es solo el producto de nuestra propia conciencia. Debemos dejar de enfocarnos en la apariencia objetiva de las cosas y comenzar a mirar hacia el centro subjetivo de las cosas, nuestra propia conciencia. En medio de todas las aparentes contradicciones y antagonismos en nuestra vida, hay solo un principio en funcionamiento, nuestra propia conciencia. La diferencia entre nosotros y los demás no radica en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que nuestra conciencia está organizada. El mundo que nos rodea no tiene motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar nuestro concepto, es decir, la organización de nuestra mente. Todo lo que creemos y aceptamos como verdadero se manifiesta en nuestra vida. La riqueza, la pobreza, la salud, la belleza y el genio no son creados, sino manifestados por la organización de nuestra mente. La importancia de todo esto en nuestra vida diaria es inmediatamente aparente.
Debemos comenzar a observar nuestras reacciones a la vida para descubrir dónde vivimos psicológicamente. Donde vivimos psicológicamente determina cómo vivimos en el mundo visible externo. La conciencia es la clave para manifestar nuestros más grandes deseos. Debemos cambiar nuestra conciencia para cambiar nuestra realidad. Debemos dejar de enfocarnos en la apariencia objetiva de las cosas y comenzar a mirar hacia nuestro centro subjetivo, nuestra propia conciencia. Capítulo 3. Este capítulo habla sobre el poder de la asunción y cómo puede cambiar tu mundo externo. El autor dice que la conciencia del hombre es todo lo que piensa, desea, ama y cree que es cierto. Si quieres cambiar tu mundo, primero debes cambiar tu estado de conciencia. La renovación de tu mente es necesaria y empieza con un intenso deseo de transformación. Para cambiar tu estado de conciencia, debes tener nuevas ideas y asumir el sentimiento del deseo cumplido. Si persistes en esa asunción, la obtención de tu ideal es inevitable. El autor también menciona que el ideal que deseas alcanzar siempre está listo para ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana, es incapaz de darse a luz. El autor destaca que los métodos de conocimiento mental y espiritual son diferentes, y que solo puedes conocer algo espiritualmente si te conviertes en eso. Para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir por la fe en esta asunción. La confianza en que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser. El autor enfatiza que la totalidad e integridad significan sumisión del ser al ideal más allá del ser y que es una idiotez esperar que el nuevo concepto de ser se encarne por medio de una evolución natural de procesos. Finalmente, el autor destaca que en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor, asumir un nuevo concepto de ti mismo, posees lo que el resto de la naturaleza no posee, imaginación, el instrumento por el cual creas tu mundo. Capítulo 4. Deseo. El poder de la conciencia reside en tu capacidad de transformarte a ti mismo y crear tu propio destino a través de tus asunciones y percepciones. A menudo, los cambios en nuestra vida se atribuyen a la suerte o a causas externas, pero en realidad son resultado de nuestras propias creencias y expectativas. Si quieres lograr tus metas y alcanzar tus ideales, debes empezar por imaginarte a ti mismo como si ya los hubieras logrado. La clave está en asumir el sentimiento del deseo cumplido, hasta que este sentimiento se convierta en una realidad sensorial en tu mente y tu cuerpo. La sugestión y la apertura a nuevas influencias son fundamentales en este proceso de transformación. Debes abandonarte completamente a tu ideal, como una mujer se abandona al amor, y sentir el deseo cumplido hasta que todos tus otros pensamientos sean expulsados de tu mente. Si no estás dispuesto a sumergirte conscientemente en la asunción del deseo cumplido, entonces no estás preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción. Pero si aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente en la asunción de que tu deseo ya ha sido cumplido, la aventura de la vida comienza. Para alcanzar un nivel superior de conciencia y de ser, debes asumir un concepto mayor de ti mismo. Si no te imaginas a ti mismo como el ser que deseas ser, entonces nunca lo serás. A través de la cultivación fiel y sistemática del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La clave para lograr tus metas y alcanzar tus ideales es imaginar que ya los has alcanzado y sentir el deseo cumplido en tu mente y cuerpo. Este sentimiento debe ser cultivado con fe y sistemáticamente hasta que se convierta en una realidad sensorial en tu vida. La asunción del sentimiento del deseo cumplido es la clave para crear tu propio destino y transformarte a ti mismo en la persona que deseas ser. Capítulo 5. La verdad que te hará libre. Neville Goddard enfatiza que la vida de una persona está determinada por sus asunciones y que, por lo tanto, se puede ser esclavo o amo de ellas. Para ser el amo de sus asunciones, el autor sugiere que se controle la imaginación y se concentre la atención en el sentimiento de ya haber alcanzado lo que se desea.
El autor afirma que la clave para la libertad y la felicidad radica en tomar el control de la propia imaginación y mantener la atención en el sentimiento del deseo cumplido. También hace hincapié en que, cuando la imaginación no está controlada y la atención no se centra en el sentimiento del deseo cumplido, no habrá cantidad de oraciones, devoción o invocación que produzca el efecto deseado. En resumen, el capítulo se trata de la importancia de controlar la imaginación y concentrar la atención en el sentimiento del deseo cumplido para lograr la libertad y la felicidad. Capítulo 6. Atención. Este capítulo nos enseña la importancia de la atención en el logro de nuestros deseos y metas. Se destaca que la atención es forzada en proporción a la estrechez de su enfoque y que está estabilizada y poderosamente enfocada por un ajuste tal de la mente que solo te permite ver una sola cosa. La atención es crucial para enfocar en nuestras metas y deseos y se debe prestar atención exclusivamente a la idea deseada, de manera que se le dote con el poder necesario para manifestarse. Se resalta que el gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido sin permitir ninguna distracción y que todo progreso depende del incremento de la atención. Para ayudar a dominar el control de la atención, se propone un ejercicio que consiste en recordar en orden inverso las actividades del día antes de dormir, con el fin de desarrollar el músculo de la atención. El control y la dirección interna de nuestra atención son fundamentales para lograr nuestros deseos y metas. A través de la repetición de ejercicios y hábitos, podemos desarrollar nuestra atención y habilidades, lo que nos permitirá lanzarnos a la profundidad de la vida y caminar en la asunción del deseo cumplido en un cimiento más sólido que la tierra misma. Capítulo 7. Actitud. La ley de asunción es una ley universal que afirma que nuestras asunciones o creencias determinan no solo lo que vemos, sino también lo que hacemos. Nuestras asunciones son la mano de Dios moldeando el mundo a nuestra imagen. El capítulo menciona un experimento en el que se demostró que lo que vemos cuando observamos algo no depende tanto de lo que hay allí, sino de la asunción que hacemos cuando observamos. La ley de asunción puede ser aplicada prácticamente en la vida cotidiana, por ejemplo, en la forma en que nos relacionamos con los demás. Si asumimos lo peor de alguien, entonces es probable que veamos lo peor en esa persona. En cambio, si cambiamos nuestra opinión y asumimos lo mejor de alguien, entonces es probable que veamos lo mejor en esa persona. Nuestras asunciones pueden influir en nuestras relaciones y crear una realidad relativa en lugar de una realidad absoluta. El capítulo también destaca la importancia de nuestras conversaciones mentales y cómo éstas pueden influir en nuestras asunciones y, por lo tanto, en nuestra realidad. Si mantenemos conversaciones mentales llenas de críticas y recriminaciones, es probable que nuestras asunciones sean negativas y creen una realidad desagradable. En cambio, si mantenemos conversaciones mentales positivas y amorosas, nuestras asunciones pueden ser positivas y crear una realidad agradable. La ley de asunción afirma que nuestras asunciones o creencias determinan nuestra realidad, y podemos cambiar nuestra realidad cambiando nuestras asunciones. Capítulo 8. Renunciación. La importancia de renunciar a la maldad en lugar de simplemente resistirla. Se hace referencia a un pasaje bíblico que insta a no resistir a quien te hace mal, sino a ofrecer la otra mejilla. La renunciación a la maldad implica no darle atención y en su lugar, centrarse en lo que realmente se quiere. La Biblia utiliza la metáfora del árbol como sinónimo del hombre. Al concentrarse en las cosas positivas, se puede dar belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto y alabanza en lugar de espíritu abatido. Cuando estos estados mentales son permanentes en la conciencia, se convierte uno en un árbol de justicia y se glorifica a Yo soy. Se compara la imaginación con una vid, que puede ser podada para enfocarse en lo que realmente importa. Al retraer la atención de los pensamientos destructivos y concentrarse en el ideal de deseo, se puede experimentar la vida más noble y feliz. El capítulo concluye con una cita de Horacio Boñar, que alienta a pensar, hablar y vivir la verdad para que la vida sea un gran y noble credo. Capítulo 9. Prepara tu lugar. Neville Goddard,
destaca la importancia de asumir que todo lo que deseas ya es tuyo y que debes preparar tu mente para recibirlo. En este sentido, el autor cita la frase de Juan 17:10 que dice, «Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío», para enfatizar que todo lo que existe en el universo está a tu disposición, solo debes creer que ya lo posees. Para lograr esto, el autor sugiere que debes imaginar que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. Esta práctica de visualización creativa es clave para hacer realidad tus deseos y alcanzar tus metas. Según el autor, como el hombre piensa en su corazón, así es él, Proverbios 23:7, por lo que es fundamental asumir que ya eres lo que deseas ser para que se manifieste en tu realidad. Además, el autor habla de la ley de asunción, la cual afirma que tus experiencias a lo largo de la vida son determinadas por tus asunciones, ya sean conscientes o inconscientes. Es decir, si asumes que eres exitoso, abundante y feliz, esto se manifestará en tu vida de forma natural. Por otro lado, si asumes lo contrario, también se reflejará en tu realidad. Para explicar la ley de asunción, el autor utiliza la analogía de un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí mismo. Es decir, una asunción construye un puente de eventos que te llevan al cumplimiento de esa asunción. Por lo tanto, si asumes que eres exitoso, atraerás eventos y situaciones que te llevarán a cumplir esa asunción. El autor también habla sobre la precognición y cita Juan 14, 2,3-29, donde se habla de la preparación de un lugar en la casa del Padre. Según el autor, el yo, en estos versículos representa tu imaginación, la cual te lleva al futuro y a una de las muchas moradas posibles. La morada es el estado deseado y el evento se cuenta antes de que suceda físicamente para que puedas creer y sentirte en el estado deseado hasta que tome el tono de la realidad. Este capítulo enfatiza la importancia de asumir que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. La ley de asunción es clave en este proceso, ya que tus asunciones determinan tus experiencias en la vida. Además, la precognición es una herramienta poderosa para manifestar tus deseos, ya que te permite sentirte en el estado deseado hasta que se manifieste en tu realidad. Capítulo 10. Creación. La creación y como todo lo que ha sido y será, así como todo lo que la humanidad ha sido y será, ya existe en el eterno e infinito ahora. La creatividad, por lo tanto, no es crear algo nuevo, sino tomar conciencia de lo que ya existe. Es a través de nuestro concepto de nosotros mismos que determinamos nuestra ruta y los eventos que experimentamos en la vida. La creación se considera terminada, y nuestro destino es tomar cada vez más conciencia de sus infinitas maravillas y experimentar cada vez más y más grandes porciones de ella. Todo lo que experimentamos está relacionado con nuestro concepto de nosotros mismos. Si asumimos el sentimiento de nuestro deseo cumplido, nuestra atención seguirá siendo confrontada con imágenes claramente relacionadas con nuestra asunción. Persistencia en nuestra asunción resultará en experimentar en hecho aquello que hemos asumido. Por otro lado, si nuestro concepto de nosotros mismos es que somos un fracaso, encontraremos una serie de incidentes en conformidad con ese concepto en nuestra imaginación. De esta manera, nuestro concepto de nosotros mismos determina nuestra experiencia presente y futura. Es importante, por lo tanto, mantener un concepto positivo de nosotros mismos y asumir el sentimiento de nuestros deseos cumplidos para experimentar los eventos que deseamos en la vida. Capítulo 11. Interferencia. El poder de la imaginación y la atención para crear la realidad que deseas. La idea es que eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo y, por lo tanto, tienes el poder de intervenir y alterar el curso de tu futuro. Para progresar y elevar tu concepto de ti mismo, debes imaginar y permanecer atento a un estado imaginado en el que ya eres el ideal que sueñas y deseas. La cita bíblica, el que es capaz de hacer mucho más de lo que tú puedas pedir o pensar, es tu imaginación, y el poder que obra en nosotros es tu atención, sugiere que tu imaginación es capaz de crear todo lo que pidas, y tu atención es el poder por el cual creas tu mundo ideal. La segunda cita bíblica, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria,
Se refiere a la idea de que tu imaginación es el único poder redentor, y que cuando tomas conciencia de esto, puedes elevarte perpetuamente hacia niveles más altos. Este capítulo enfatiza la importancia de tomar conciencia de tu imaginación y atención para crear el mundo que deseas, y que esto es posible gracias al poder redentor de tu imaginación. Capítulo 12. Control subjetivo. El control subjetivo es esencial para tener el poder de crear tu propia vida. La atención es la clave para el control subjetivo, y la atención dirigida subjetivamente es la forma en que puedes modificar tu vida como desees. Si permites que tu atención sea constantemente atraída a lo externo, no podrás alcanzar este control. Es por eso que es importante que tomes el tiempo diariamente para deliberadamente retraer tu atención del mundo objetivo y enfocarla en tus pensamientos y emociones subjetivas. Una vez que tengas el control de los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, serás el amo de tu destino. Ya no aceptarás las circunstancias externas como las bases de tu vida y reafirmarás la supremacía de tu imaginación para poner todo bajo su sometimiento. Capítulo 13. Aceptación. Se habla sobre la importancia de la imaginación y la aceptación en la creación de la realidad. El autor afirma que la percepción del hombre va más allá de los sentidos y que vivimos en un mundo imaginativo en el que los eventos físicos son el resultado de estados previos de conciencia. Se menciona que cuando nos concentramos intensamente en un estado emocional, estamos asumiendo el sentimiento del estado cumplido, lo cual es el comienzo de las cosas que cosechamos. A través de la absorción en un estado imaginativo, ejercemos nuestro poder creativo y cuando regresamos al mundo objetivo, a menudo es un shock porque lo imaginado es tan real que se siente como si ya hubiera sucedido. El autor también enfatiza la importancia de la aceptación, que se logra al asumir el sentimiento del deseo cumplido. La clave es el deseo, la imaginación y una atención estable enfocada en el sentimiento del deseo cumplido. Cuando logramos una completa aceptación, las ventanas del cielo se abren y recibimos bendiciones. El pasaje de nuestro estado presente al sentimiento del deseo cumplido no está a través de un espacio, sino que existe continuidad entre lo que llamamos real e irreal. Para cruzar de un estado a otro, debemos confiar en nuestro tacto y entrar completamente en el espíritu de lo que estamos haciendo. El autor concluye diciendo que el Señor de los ejércitos no responderá a nuestro deseo hasta que hayamos asumido el sentimiento de ya ser aquello que queremos ser, ya que la aceptación es el canal de su acción. La aceptación es el Señor de los ejércitos en acción. Capítulo 14. La manera sin esfuerzo. Este capítulo enfatiza la importancia de la asunción para alcanzar nuestros objetivos con la menor acción posible. El principio de menor acción posible, en física es aplicable también en el viaje psicológico de un estado de conciencia a otro, donde la asunción es el equivalente psicológico de este principio. La asunción implica volver a llamar a la vista lo que ya existe pero está excluido de nuestra conciencia, y restaurar la visión completa a través de la imaginación, que es el ojo de Dios. La asunción determina nuestra experiencia y tiene el poder de realización objetiva, lo que significa que cada evento en el mundo visible es el resultado de una asunción o idea en el mundo invisible. Es importante observar nuestras asunciones con diligencia, ya que determinan los asuntos de la vida. El momento presente es crucial, ya que solo en el momento presente podemos controlar nuestras asunciones. Para operar sabiamente la ley de asunción, debemos convertir el futuro en el presente en nuestra mente y asumir el sentimiento del deseo cumplido. Vivir en una construcción perpetua de estados futuros sin la conciencia de ya ser luz es una falacia y un espejismo de la humanidad, que nos lleva a vivir soñando en vano. Neville Goddard presenta el principio de menor acción posible, que rige en física y en el mundo psicológico. Según este principio, para alcanzar un estado deseado de conciencia, se debe utilizar la menor cantidad de energía en el menor tiempo posible, y la forma de hacerlo en el mundo psicológico es a través de la asunción. El autor destaca el poder de la asunción, ya que es capaz de traer lo invisible a la vista y cambiar la experiencia de una persona. Para ilustrar su punto, Goddard cita el verso bíblico, "El Señor mira el corazón",
que significa que las asunciones que una persona tiene determinan su experiencia de vida. Por lo tanto, es importante prestar atención a las asunciones y observarlas diligentemente para tener el control sobre ellas. El autor también señala la importancia del momento presente y cómo la ley de asunción opera mejor cuando el futuro se convierte en el presente en la mente de una persona. Es decir, cuando se imagina a uno mismo como si ya se hubiera alcanzado el estado deseado. La construcción perpetua de estados futuros sin la conciencia de ya serlos es una falacia y un espejismo que impide que las personas logren sus objetivos. Neville Goddard explica cómo el principio de menor acción posible se aplica en el mundo psicológico y cómo la asunción es una herramienta poderosa para cambiar la experiencia de una persona. Además, destaca la importancia del momento presente y la necesidad de imaginar el futuro como si ya se hubiera logrado el estado deseado. Capítulo 15. La corona de los misterios. Neville nos habla sobre la importancia de la asunción en la manifestación de nuestros deseos. La asunción implica actuar y sentir como si ya hubiéramos logrado lo que queremos, lo que nos lleva a un estado de conciencia más elevado y, finalmente, a la realización de nuestro deseo. Neville compara la Inmaculada Concepción con el nacimiento de una idea en nuestra mente, sin ayuda externa. Todos somos, Marías, de nuestra propia concepción inmaculada, lo que significa que debemos dar a luz a nuestra idea mediante la asunción de que ya la hemos logrado. La asunción, según Neville, es la corona de los misterios, ya que es el uso más elevado de nuestra conciencia. Al imaginar y sentir que ya hemos logrado nuestro deseo, elevamos nuestra conciencia a un nivel más alto. Si persistimos en nuestra asunción, nuestro deseo se convierte en realidad en el mundo objetivo. Neville enfatiza que nuestras asunciones guían todos nuestros movimientos conscientes e inconscientes, lo que dicta todos los eventos en nuestra vida. Por lo tanto, aprender el arte de la asunción es fundamental para crear nuestra propia felicidad. Nos recuerda la importancia de la asunción en la manifestación de nuestros deseos, y nos invita a practicarla como una forma de elevar nuestra conciencia y crear nuestra propia felicidad. Explica que la asunción es el barco que lleva a las personas hacia el cumplimiento de sus sueños y cómo la asunción y la Inmaculada Concepción son los fundamentos del misterio cristiano. Selecciona y explica el pasaje más importante del capítulo: la asunción es todo, la realización es inconsciente y sin esfuerzo. Asume una virtud si no la tienes, William Shakespeare, Hamlet. Este pasaje destaca la importancia de la asunción en la realización de nuestros deseos y sugiere que podemos asumir una virtud que aún no poseemos para lograr nuestros objetivos. Identifica y analiza las ideas clave. El capítulo presenta dos ideas clave: la asunción y la Inmaculada Concepción. La asunción se refiere a la idea de actuar como si ya se hubiera cumplido nuestro deseo, lo que nos lleva a un nivel más alto de conciencia y nos guía hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. La Inmaculada Concepción se refiere al nacimiento de una idea en nuestra conciencia, sin ayuda de otros, lo que significa que debemos dar a luz nuestra idea y hacerla realidad. Discute cualquier nueva terminología presentada en el capítulo no presenta nueva terminología. Relaciona el contenido del capítulo con el tema general del libro. El capítulo se relaciona con el tema general del libro al destacar la importancia de la mentalidad y la conciencia en la creación de nuestra realidad. Al asumir que ya hemos cumplido nuestro deseo, podemos influir en nuestra realidad y hacer que nuestras aspiraciones se hagan realidad. Cita cualquier pasaje del capítulo que te parezca significativo. El drama de la vida es uno psicológico, y el todo de ella ha sido escrito y producido por tus asunciones. Este pasaje subraya la importancia de la mentalidad y cómo nuestras asunciones dictan todos los eventos en nuestras vidas. Ofrece una reflexión personal sobre el capítulo. El capítulo me recordó la importancia de mantener una mentalidad positiva y de confiar en que nuestros deseos se harán realidad. La asunción es una herramienta poderosa para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos y creo que es importante practicarla en nuestras vidas diarias. Destaca la importancia de la asunción en la realización de nuestros deseos y cómo la asunción y la Inmaculada Concepción son los fundamentos del misterio cristiano.
La asunción nos guía hacia el cumplimiento de nuestros objetivos y nos eleva a un nivel más alto de conciencia, lo que nos ayuda a influir en nuestra realidad y crear nuestra propia felicidad. Capítulo 16. Impotencia personal. Autorrendirse es esencial, y esto se refiere a la confesión de la impotencia personal. No puedo hacer nada por mí mismo, Juan 5:30. Dado que la creación ya ha sido completada, es imposible forzar que algo suceda. El ejemplo del magnetismo previamente dado es una buena ilustración. No puedes crear magnetismo, solo puede ser exhibido. No puedes crear la ley del magnetismo. Si deseas construir un imán, solo podrás hacerlo de acuerdo con la ley del magnetismo. En otras palabras, debes rendirte a ti mismo o ceder a la ley. De la misma manera, cuando utilizas la facultad de la asunción, te estás amoldando a una ley tan real como la que gobierna el magnetismo. No puedes ni crear ni cambiar la ley de la asunción. Es en este aspecto que eres impotente. Solo puedes ceder o amoldarte, y dado que todas tus experiencias son el resultado de tus asunciones, conscientes o inconscientes, el valor de utilizar conscientemente el poder de la asunción es muy evidente. Identifícate voluntariamente con aquello que más deseas, sabiendo que encontrará expresión en ti. Cede al sentimiento del deseo cumplido y sé consumido como su víctima, luego elévate como el profeta de la ley de la asunción. La importancia de reconocer y aceptar la impotencia personal, especialmente en lo que respecta al poder de la asunción. El autor sugiere que no puedes crear ni cambiar la ley de la asunción, solo puedes ceder o amoldarte a ella. Al identificarte con lo que más deseas y ceder al sentimiento del deseo cumplido, puedes utilizar conscientemente el poder de la asunción para crear tus experiencias. El mensaje clave del capítulo es que debes rendirte a la ley de la asunción y ceder al sentimiento del deseo cumplido para crear tus experiencias. El autor enfatiza la importancia de reconocer tu impotencia personal y utilizar conscientemente el poder de la asunción para lograr tus objetivos. Este capítulo se relaciona con los anteriores al continuar explorando el tema de la asunción y cómo puede utilizarse para crear tus experiencias. El autor ha destacado la importancia de la imaginación, la persistencia y el sentimiento en la manifestación de tus deseos, y en este capítulo se enfoca en la importancia de rendirte a la ley de la asunción y aceptar tu impotencia personal en el proceso. A partir de este capítulo, se puede aprender la importancia de reconocer y aceptar tu impotencia personal en la creación de tus deseos. La idea principal es que no puedes forzar nada a suceder, sino que debes permitir que se manifieste de acuerdo a la ley de la asunción, la cual dicta que tus asunciones conscientes o inconscientes son las que determinan tus experiencias. Por lo tanto, es fundamental aprender el arte de la asunción y utilizarlo conscientemente para crear tu propia felicidad. Además, se destaca la importancia de ceder al sentimiento del deseo cumplido y asumir en tu imaginación que ya has obtenido aquello que deseas, para luego elevar tu mente y sentirte como si ya lo tuvieras. Esta actitud te lleva a un nivel más alto de conciencia, que a su vez te guía hacia la manifestación de tus deseos en el mundo objetivo. Otra lección importante es la necesidad de renunciar al control y ceder a la ley de la asunción, similar al magnetismo, que no puede ser creado o cambiado, sino que debe ser amoldado o cedido a. Esto implica reconocer tu impotencia personal en la creación de tus deseos y permitir que se manifiesten de acuerdo a la ley natural de la asunción. Las lecciones clave que se pueden aplicar a la vida a partir de este capítulo son: reconocer la importancia de la asunción consciente, ceder al sentimiento del deseo cumplido, renunciar al control y ceder a la ley de la asunción y aceptar la impotencia personal en la creación de los deseos. Capítulo 17. Todas las cosas son posibles. La importancia de las asunciones y cómo pueden afectar nuestro éxito en la vida. El autor destaca que ha comprobado personalmente la verdad de los principios que ha presentado en este libro, y que todo éxito que ha tenido se debe a su creencia inquebrantable de que su deseo ya se ha cumplido. El autor anima al lector a vivir su vida con confianza y determinación, y a ignorar cualquier evidencia de sus sentidos que niegue la realización de sus deseos. En lugar de eso,
el autor sugiere que debemos asumir que ya somos lo que queremos ser, fusionándonos con nuestro infinito ser, Dios, en unidad creativa. El autor también destaca que la ley de asunción es un medio importante para la realización de nuestros deseos. Cada asunción tiene su correspondiente mundo, y el control de nuestras asunciones es la llave para una vida más expandida, noble y feliz. En resumen, el autor sostiene que todo es posible si uno tiene la creencia inquebrantable de que su deseo ya se ha cumplido y si controla la naturaleza de sus asunciones para crear el mundo en el que desea vivir. Capítulo 19. Esenciales. Los puntos esenciales para el uso exitoso de la ley de asunción. El primer punto es el deseo, el anhelo y el intenso deseo combinado con la intención de hacer lo bueno, que es el impulso primero de la acción y el comienzo de toda aventura exitosa. El segundo punto es la inmovilidad física, un estado parecido al sueño pero en el que aún se tiene el control de la dirección de la atención. Este estado se puede inducir a voluntad y ayuda a acumular fuerza mental y concentración. El tercer y último punto es experimentar en la imaginación lo que se experimentaría en la realidad si ya se hubiera logrado el objetivo. Se debe imaginar que ya se posee la cualidad o el objeto deseado y rendirse completamente a ese sentimiento hasta que todo el ser esté poseído por él. Estos tres puntos son la manera de fusionarse o unirse con el objetivo. La ley de asunción funciona de manera impersonal, igual que la ley de electricidad, y se puede utilizar para objetivos avariciosos o egoístas, así como para objetivos nobles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los pensamientos y acciones innobles pueden resultar en consecuencias desagradables. Es importante recordar que el pensamiento desde el final debe ser disfrutado, imaginando que ya se es lo que se desea ser. Este capítulo también cita versículos de la Biblia para ilustrar los puntos esenciales, como el Salmos 42, 1 y el Mateo 5, 6. Capítulo 20. La justicia. En el capítulo anterior, se definió la justicia como la conciencia de ser aquello que se desea ser. Este es su verdadero significado psicológico, y no se refiere a códigos morales, leyes civiles o preceptos religiosos. Es importante prestar atención a lo que significa ser justo. De hecho, la Biblia está llena de reprimendas y exhortaciones respecto a este tema. Según la Biblia, pon fin a tus pecados haciendo justicia, Daniel 4:27, me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días, Job 27, 6, y mi justicia responderá por mí el día de mañana, Génesis 30 horas y 33 minutos. Frecuentemente, las palabras, pecado, y justicia, son usadas en la misma frase. Esto representa un contraste lógico de opuestos y es de gran importancia comprender el significado psicológico de cada uno. El pecado significa errar al blanco, no lograr obtener lo que se desea y no ser la persona que se quiere ser. En cambio, la justicia es la conciencia de que ya se es aquello que se desea ser. Es una ley incambiable y educativa que dicta que los efectos deben seguir su causa. Solo por medio de la justicia se puede ser salvado del pecado. A menudo, hay una malinterpretación de lo que significa ser salvado del pecado. Una persona que vive en una pobreza miserable puede creer que, por medio de alguna actividad religiosa o filosófica, podría ser salvado del pecado y mejorar su vida. Sin embargo, si sigue viviendo en el mismo estado de pobreza, es obvio que lo que creía no era verdad y, de hecho, no fue salvado. En cambio, esa persona puede ser salvada por medio de la justicia. El uso exitoso de la ley de asunción tendría como resultado un cambio real en su vida. Ya no viviría en la pobreza, no erraría al blanco y sería salvado del pecado. La Biblia advierte que si la justicia de una persona no supera la de los escribas y fariseos, esa persona no entrará en el reino de los cielos, Mateo 5:20. Los escribas y fariseos representan a aquellos que están influenciados y gobernados por las apariencias externas, las reglas y costumbres de la sociedad en la que viven, y el deseo en vano de ser bien visto por los demás. A menos que este estado de conciencia sea superado,
la vida de esa persona estará limitada y fracasará en obtener sus deseos. La verdadera justicia siempre es la conciencia de ser aquello que se desea ser. Uno de los mayores obstáculos para usar la ley de asunción es enfocar la atención en cosas materiales, como una nueva casa, un nuevo trabajo o una cuenta bancaria más grande. La justicia no es la cosa en sí misma, sino la conciencia y el sentimiento de ya ser la persona que se quiere ser y de ya tener lo que se quiere tener. La Biblia aconseja buscar primero el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33, Jesús aconseja buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas necesarias para la vida serán añadidas. Esto significa que debemos enfocarnos en desarrollar nuestra conciencia de ser ya aquello que deseamos ser, de ya tener lo que deseamos tener, y confiar en que todo lo demás se manifestará en nuestras vidas de manera natural y armoniosa. En lugar de enfocarnos en las cosas externas, debemos enfocarnos en el desarrollo interno de nuestra conciencia. Capítulo 21. Libre albedrío. El autor explica que la idea del libre albedrío es en realidad la selección de una idea que deseamos y que al asumir que ya es un hecho, se convierte en realidad. El autor también enfatiza que todo lo que sucede en nuestra vida sucede automáticamente y que nuestra voluntad debe estar en línea con la voluntad divina, que es, yo soy. Si cambiamos nuestro concepto de nosotros mismos, los eventos que suceden en nuestra vida cambiarán en consecuencia. El autor aconseja que debemos asumir los conceptos más altos, nobles y felices para nosotros mismos y para los demás. Clamando para otros su herencia divina, y elevándolos al máximo en confianza y seguridad propia a través de nuestras sinceras asunciones de su bienestar, nos convertimos en su profeta y sanador. El autor concluye que ganamos lo que nunca podemos ganar por fuerza, a través de la asunción. Una asunción es un movimiento de conciencia que ejerce influencia en la sustancia que lo rodea, causando que tome forma y refleje la asunción. Capítulo 22. Persistencia. Se centra en la necesidad de persistir en la asunción de la conciencia de haber obtenido el deseo buscado, para que éste finalmente se materialice. El autor utiliza la metáfora de un hombre que pide pan a un amigo a altas horas de la noche y es rechazado varias veces antes de recibir el pan deseado. Este ejemplo representa la persistencia necesaria en mantener la conciencia del deseo ya cumplido, aunque los sentidos físicos puedan negarlo. El autor también señala la necesidad de mantener una actitud positiva y mantener la conciencia de haber logrado el deseo, incluso cuando parece que las circunstancias en el mundo exterior no están cooperando. La persistencia en mantener la conciencia del deseo ya cumplido resulta en su cumplimiento. En la Biblia, se encuentran historias que también enfatizan la importancia de la persistencia, como la historia de Jacob luchando con un ángel para obtener su bendición y la historia de la viuda que buscó la ayuda de Eliseo y no se apartó de él hasta que recibió su ayuda. La persistencia en mantener la conciencia de haber obtenido el deseo buscado es fundamental para lograr el éxito y la felicidad. Es necesario mantener una actitud positiva y no desanimarse ante las apariencias externas, ya que la persistencia en la asunción del deseo cumplido puede causar cambios sutiles en la mente que resultan en el cambio deseado en la vida. Capítulo 23. Historias de algunos casos. Neville Goddard presentan casos concretos en los que se demuestra la aplicación exitosa de la ley de asunción. El primer caso cuenta la historia de un soldado que quería ser liberado del ejército de manera honorable. Después de que su solicitud para ser liberado fuera rechazada, el soldado decidió utilizar la ley de asunción y en su imaginación se visualizó en su hogar en Nueva York, sintiéndose liberado y durmiendo en su propia cama. Repitió esta escena todas las noches antes de dormir durante 8 noches seguidas. Al 9º día, recibió órdenes de llenar una nueva solicitud para ser liberado y poco después fue aprobada. El segundo caso relata la historia de un hombre de negocios exitoso que comenzó como un vendedor ambulante y utilizó la ley de asunción para convertirse en un millonario exitoso. En su imaginación, se veía a sí mismo hablando con importantes líderes empresariales y viéndose a sí mismo como un hombre de negocios exitoso.
En un plazo de 10 años, se había convertido en un exitoso empresario y millonario. Ambos casos ilustran la importancia de utilizar la imaginación para crear el estado de conciencia deseado y cómo esto puede cambiar el resultado de los eventos en la vida de una persona. Estos casos son ejemplos de cómo la ley de asunción, también conocida como la ley de la atracción, puede ser utilizada para manifestar deseos en la vida. La ley de asunción dice que al asumir que algo ya ha sucedido y sentir ese estado de conciencia, ese deseo se manifestará en la realidad. En el primer caso, la tía ayudó a su sobrina a manifestar que su esposo fuera asignado a Florida como instructor, y en pocos días se hizo realidad. En el segundo caso, una mujer usó la ley de asunción para rentar su departamento de verano, y en pocas horas apareció un inquilino perfecto. En el tercer caso, un hombre usó la ley de asunción para curar a su hijo enfermo de una enfermedad del corazón, y aunque los médicos habían perdido la esperanza, el hijo se recuperó por completo. Estos casos muestran cómo la ley de asunción puede ser aplicada a diferentes áreas de la vida, incluyendo relaciones, trabajo y salud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley de asunción no es una solución mágica para todos los problemas de la vida y que hay situaciones en las que se necesitan otros enfoques, como la ayuda médica o psicológica. Esta historia ilustra el poder de la ley de asunción y cómo dos personas pueden trabajar juntas para manifestar sus deseos. La pareja tenía un fuerte deseo de vivir en un penthouse en Nueva York con una vista al Central Park, una pared despejada y un hogar de leña. A pesar de que la situación de la ciudad hacía que encontrar un departamento fuera casi imposible, la pareja continuó imaginando cada noche que ya estaban viviendo en el penthouse que habían encontrado. A través de su enfoque y su determinación en aplicar la ley de asunción, el penthouse que querían se hizo disponible en su edificio actual. A pesar de que había una larga lista de espera y ya se lo habían prometido a otra familia, la pareja continuó trabajando en su visión y finalmente logró obtener el departamento. Es importante destacar que la pareja tuvo que aumentar sustancialmente el monto que estaban dispuestos a pagar por la renta del departamento. Sin embargo, al mantener su enfoque en su visión y utilizar la ley de asunción, pudieron manifestar su deseo de vivir en el penthouse que querían. Esta historia demuestra la importancia de enfocarse en nuestros deseos y utilizar la ley de asunción para manifestarlos en nuestra realidad. También muestra cómo trabajar en equipo puede ayudar a lograr nuestros objetivos más rápidamente. Capítulo 24. Fracaso. ¿Cuál es la razón principal del fracaso en el uso de la ley de suposición? ¿Cómo se puede superar esto? La razón principal del fracaso en el uso de la ley de suposición es que uno puede no sentirse natural siendo lo que se imagina ser. Incluso si uno desea algo y sigue la ley fiel e inteligentemente, si no se siente natural, no lo logrará. La clave del éxito es llenar la conciencia de uno con persistencia de imaginación, imaginándose a sí mismos como lo que quieren ser o tener lo que desean. Para superar esto, uno debe cultivar el sentimiento de naturalidad a través de la imaginación. El sentimiento esencial de naturalidad se puede obtener llenando la conciencia de uno persistentemente con la imaginación. Uno debería imaginar que ya son lo que quieren ser o tienen lo que desean. Este progreso solo puede nacer de la imaginación, del deseo de trascender el nivel actual. La imaginación es la herramienta para lograr este sentimiento de naturalidad. La persistencia es clave, y es esencial implantar la verdad de que la conciencia es la única realidad y el único creador del mundo. La certeza de la verdad de esta ley debe permanecer a pesar de las grandes decepciones y tragedias. Si las suposiciones de uno no se cumplen, se debe a un error o debilidad en la conciencia de uno, que puede superarse persistiendo en obtener niveles superiores de conciencia. Capítulo 25. Fe. La fe se define como la certeza de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Es la conciencia de la realidad que uno asume y la convicción de la realidad de las cosas que no se ven. Si no hay una creencia profunda de que lo que uno desea tiene sustancia y es posible de obtener, no se puede asumir la conciencia de serlo o tenerlo. La falta de fe significa la descreencia de que lo que se desea existe,
lo que resultará en fracaso constante en cualquier uso consciente de la ley de asunción. La fe es una actividad de tu propia conciencia y es importante en todas las religiones del mundo. La Biblia está llena de explicaciones sobre la fe, y el verdadero significado de lo que muy pocos están conscientes. El ejemplo de la buena nueva es una referencia a las buenas noticias que escuchas de tu infinito ser, diciéndote que aquello que deseas ya existe y solo necesitas aceptarlo en la conciencia. La fe no pregunta, la fe sabe. Es importante mantenerse firme en la asunción de que ya eres la persona que quieres ser, para elevarse por encima de toda duda, miedo y creencia del poder de las condiciones y circunstancias externas. Tu mundo inevitablemente se ajustará a tu asunción. Capítulo 26. Destino. Tu destino es lo que inevitablemente experimentarás, pero hay un número infinito de destinos posibles. Tu conciencia es la creadora de tu destino y estás creando tu destino todo el tiempo, ya sea que lo sepas o no a través del entendimiento de las causas de tu experiencia y el poder de tu conciencia, puedes intensificar tu apreciación de la riqueza y grandiosidad de la vida. Estás destinado a elevarte a altos estados de conciencia y manifestar más y más de las maravillas de la creación. Y a través del estudio de este libro y la operación de la ley de asunción, puedes obtener conscientemente tu destino más alto. Es importante empezar tu nueva vida hoy mismo y vivir cada experiencia con una nueva perspectiva mental y un nuevo estado de conciencia, asumiendo lo más noble y lo mejor para tu vida en cada aspecto. Grandes maravillas son posibles si lo crees. La reverencia es un sentimiento que nos lleva más allá de nosotros mismos, nos conecta con lo divino y nos permite experimentar la grandeza del ser que somos. Al sentir reverencia, nos volvemos conscientes de que somos parte de algo mucho más grande, algo que nos supera y nos trasciende. Es un sentimiento que nos hace sentir humildes y agradecidos por la vida que tenemos, por todo lo que hemos recibido y por todo lo que aún está por venir. La reverencia es también un estado mental que nos permite apreciar y valorar la vida en toda su plenitud. Cuando estamos en un estado de reverencia, nos abrimos a la belleza, la gracia y la perfección que se encuentran en todo lo que nos rodea. Nos volvemos más sensibles a las maravillas de la naturaleza, más atentos a las necesidades de los demás, más agradecidos por las bendiciones que recibimos. La reverencia es un estado de ánimo que nos lleva a un estado de paz interior y nos ayuda a encontrar el significado de la vida. Nos permite comprender que hay un propósito detrás de todo lo que sucede y que todas las experiencias que vivimos, incluso las más dolorosas, tienen un significado y un valor en nuestro camino de evolución. La reverencia es un sentimiento y un estado de ánimo que nos lleva a experimentar la grandeza del ser que somos, nos conecta con lo divino y nos permite apreciar y valorar la vida en toda su plenitud. Cuando vivimos en un estado de reverencia, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y nos abrimos a recibir su amor y su gracia. El libro, El poder de la conciencia, es una obra que nos invita a explorar el inmenso potencial que tenemos como seres humanos para crear nuestra propia realidad a través de la conciencia y la ley de asunción. A lo largo de sus capítulos, se nos presenta la idea de que nuestra conciencia es la única realidad y que somos nosotros mismos los creadores de nuestro destino, ya sea de manera consciente o inconsciente. Se nos insta a ser conscientes de que todo lo que experimentamos en la vida es el resultado de nuestras propias creencias y asunciones, y que podemos cambiar nuestra realidad al cambiar nuestra manera de pensar. El libro nos ofrece herramientas prácticas para utilizar la ley de asunción de manera efectiva y crear la vida que deseamos. Se nos anima a asumir lo mejor en cada situación y a creer en nuestra capacidad para manifestar nuestras metas y sueños más elevados. Además, el libro nos invita a sentir reverencia por nuestra propia existencia, por el hecho de que somos seres divinos y creadores de nuestra realidad. Al ser conscientes de nuestro propio poder, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria. En resumen, El poder de la conciencia es una obra que nos inspira a tomar el control de nuestras vidas y a ser conscientes de nuestro poder para crear nuestra propia realidad. Es un libro que nos invita a vivir con una mentalidad positiva y a creer en nosotros mismos como seres divinos y creadores de nuestro destino.